Señor vamos a hacer una oración igual general para que el Señor nos guíe en este compartir de su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento que nos regalas. Amén. Creaste un día más maravilloso, único e irrepetible, como tú haces todas las cosas. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque creaste todas las cosas y nos diste el regalo más grande que podríamos recibir, que es la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por conocer a Jesús, porque por causa de Él estamos aquí y por causa de Él seguimos adelante, con la esperanza de que le veremos algún día, Señor. Sea que resucitemos de la tumba o sea que te veamos llegar desde el cielo, Señor, estaremos allí por tu gran amor, misericordia para nuestras vidas. Permítenos, amado Padre, en el nombre de Jesús, compartir tu palabra tan maravillosa que nos dejaste. Este libro, Señor, es un milagro que esté en nuestras manos, que podamos leerlo, entenderlo y compartirlo. Para gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, estamos, como saben, estudiando colaborativamente el libro de Colosenses, carta escrita por el apóstol Pablo hace ya casi 2000 años atrás, a un grupo de hermanos en una ciudad de hoy día al sur de Turquía, ¿no es cierto? Sería el sur de Turquía, Colosas. Un grupo de hermanos desconocidos por el apóstol Pablo, pero conocidos por el Espíritu, a través del Espíritu y a través del hermano Epafras, quien acudió a Pablo para contar las buenas noticias del Evangelio que crecía en esa época, en ese lugar. Y también, como veremos hoy, para tratar un tema particular, contextual, específico, que vivía esa iglesia en ese momento y que tal vez, bueno, no tal vez, seguro, era la preocupación de Pablo. Y entramos desde la semana pasada, gracias a lo que nos compartió el hermano Manuel, al meollo del asunto, ¿no? Porque esta carta tiene un sentido histórico, contextual. Y como nos explicaba el hermano Manuel, lo que estaba pasando en esa iglesia, además de por lo que daba gracias, ¿no? Pablo empieza, si usted lee nuevamente la carta, la epístola, Pablo comienza dando gracias, ¿no? Dando gracias porque el Evangelio había llegado allí, se estaba manifestando, estaba creciendo en todas partes. Este grupo de hermanos y hermanas era un grupo lleno de amor, que nos permite también deducir que eran generosos, compartían el Evangelio y también eran generosos en ofrendar. También en esa oración Pablo pedía que llegaran al mayor conocimiento, ¿no? El mayor conocimiento del Señor. Y luego, en el capítulo 1, versículo 15 al 20, que yo creo que no podríamos cansarnos de leer. El capítulo 1 de Colosenses, del versículo 15 al 20, es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Que yo creo que lo vamos a leer, ¿no? Él, en esos 5 versículos, si las matemáticas no me fallan, habla de Jesús, ¿no? Habla de quién es Jesús. Yo creo y reconozco en mis ya un par de décadas de hombre cristiano, más de alguna vez haber dudado de la divinidad de Jesús, ¿no? Haber dudado de Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios. Y creo que leyendo esos 5 versículos no nos puede quedar duda. El título que está acá, y como saben uso presentaciones para tener una estructura en lo que voy a decir en este tiempo, es parte de estos 8 versículos que vamos a leer y indagar y comentar hoy, pero quiero partir leyendo este conocimiento que creo que es necesario siempre repetir, ¿no? Lo que yo voy a compartir acá, de estos 8 versículos del día de hoy, están ahí, Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 23. Y el título es porque esto se repite 2 veces en esos 8 versículos. Me llamó la atención una frase que tal vez no es tan común, ¿no? En el mundo cristiano, una frase: no permitan que nadie les condene. Es una cosa un poco chocante cuando uno dice eso, no es tan habitual, ¿no? Entre nosotros, decir no permitan que nadie les condene, ¿vale? Pero antes de ir ahí, quiero que leamos nuevamente de la Reina Valera, versión Reina Valera. Lo que voy a compartir luego en el PowerPoint está en la nueva traducción viviente, pero traje acá la Reina Valera para leer estos versículos que creo que es necesario repetir. El capítulo 1, versículo 15 al 20, sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Se ha preguntado usted?
Pablo le recuerda a los hermanos de Colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible. Amén. El primogénito de toda creación. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esa flor, la estrella, el cometa, no sé si han escuchado de este cometa, todas las cosas fueron creadas en Él. Amén. Las que hay en los cielos, como este cometa, y las que hay en la tierra, como esa flor. Amén. Visibles e invisibles. Seguimos hablando de Jesús, ¿no es cierto? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, por medio de Jesús, y para Él, y para Jesús. En Él, por Él y para Él. Amén. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Esa flor, ese cometa, esa estrella, los microorganismos que no vemos, nosotros, todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Su cuerpo es la iglesia. Él, que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Señor. Jesús además es el primero en resucitar, ¿verdad? Y no volver a morir. Porque los que recuerdan el Evangelio de Juan, Lázaro resucitó de la muerte, amén, pero volvió a morir. Pero Jesús es el primer hombre, como también nos explicaba el hermano Manuel, 100% hombre y 100% Dios, que después de morir resucitó y no volvió a morir. Gloria. Él vive y está ahora a la diestra del Padre, cumpliendo todo lo que Él es. Todas las causas, todos los por qué, vienen de Cristo y terminan en Cristo. Eso nos está explicando acá. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, ¿cuál era el asunto? Precisamente el asunto de esta carta, el contexto temporal, es que se empezaron a introducir algunas enseñanzas. En todas las iglesias, en ese tiempo no existían los micrófonos, alguien toma el micrófono y comienza a hablar cosas. Y esas cosas que se comienzan a hablar nos ponen en duda o nos pueden hacer dudar a los creyentes respecto de Cristo, respecto de la plenitud que tenemos en Cristo. Y esas son tres cosas que se repiten antes de este texto, por lo menos 3 veces. Ya leímos, todas las cosas están en Cristo. Estamos plenos en Cristo. Eso se repite. Antes de llegar al 2, 16, 23, Pablo repite: los que creemos tenemos todo en Cristo, todo está en Él, la plenitud de Dios está en Él, no les hace falta nada. Amén. Y también juega con algo que era parte de esta doctrina engañosa que se estaba colando. Empieza a hablar del misterio. Eso no era parte de la jerga de Pablo, tal vez como una especie de sarcasmo. Varias veces él, hasta 3 veces por lo menos, dice el misterio del Evangelio, jugando con una de las doctrinas que estaba en ese tiempo, que años después la tachamos como gnosticismo o misticismo. Esta idea de que aparte de Cristo hay una realidad espiritual que parece estar fuera de Cristo, a la que nosotros podemos tener acceso, un cierto conocimiento, gnosticismo, ¿no? Esoterismo, donde hay poder, donde podemos controlar nuestro destino, teniendo cierto control. O misticismo, ¿no? Una especie de relación espiritual con algo no tan conocido pero sobrenatural. Y parece independiente de Cristo, ¿no? ¿Vale? Hoy día, claro, cuando yo les digo esto, nos trae a la memoria algunos ejemplos que nos daba el hermano Manuel la semana pasada, ¿no? Como este tema, todos hemos escuchado el tema del horóscopo, cartas astrales y cosas así, ¿no? Y el hermano, porque lo conversamos, lo que él comenzó predicando en el fondo es una primera parte y esta es la segunda parte, pero no deja de ser importante esto.
Y el hermano lo planteó como una amenaza externa, ¿no? Como estas prácticas que uno ve en el mundo. Es común que las personas no cristianas accedan a estos conocimientos, los validen. Y hoy día con las aplicaciones yo me imagino, ¿no? Hay gente que le llega... Yo soy Tauro, por si acaso, es broma. ¿Ya? Hay gente que le llega la notificación al Tauro, no sé qué cosa. ¿Ya? Y yo creo que lo había dicho tiempo atrás. Yo conozco gente que de verdad que respeto intelectualmente en un área. No son creyentes, pero creen en estas cosas. Creen en estas cosas. O sea, leen artículos, escriben artículos científicos, personas prestigiosas, y le llega el mensaje de la aplicación y lo ven como una verdad. Y eso es porque detrás efectivamente hay una fuerza, ¿vale? Pero que no está sujeta al Señor. Vale, sigamos adelante. Como les dije, trato de estructurar porque si no puedo terminar en cualquier parte. Vamos a dividir estos 8 versículos en 3 partes. Seguramente me voy a equivocar en esa división y vamos a llegar a una conclusión. Ya hablamos del contexto, ¿no? Otra cosa que sabemos es que Colosenses es una carta que Pablo escribe desde la cárcel, ¿sí? Yo no he tenido esa posibilidad, espero no tenerla. He ido de visitante a una cárcel. Las cárceles de hoy día son un lugar realmente donde nadie quiere estar, obviamente, ¿no? Yo sé que ustedes algunos han visitado las cárceles. Supongo que la cárcel de esos tiempos eran peores aún, ¿no? Peores aún. Creo que hoy día, por lo menos en el mundo moderno, las cárceles tienen que respetar los derechos humanos. Pero supongo que en la época de Pablo, digo esto porque la motivación no está para nada, ¿no? Positiva. Y a pesar de eso, Pablo creo que escribe las cartas doctrinalmente más potentes, sin mirar en menos otras, digamos. No podríamos mirar en menos nada de lo que hizo este hermano. Y Colosenses es una, Efesios es otra, Filipenses es otra, por tomar un ejemplo. Pero fíjense que la primera carta que escribe Pablo es la de Gálatas, y es una carta que entra, es una carta así enojado. Y de hecho, dentro de lo que vamos a leer ahora, es maravilloso todo lo que dice Pablo, pero aquí, como vamos a leer textual, vamos a encontrar expresiones que si no las contextualizamos las encontramos como una falta de respeto, ¿vale? Tienen que estar súper bien contextualizadas y aquí va a entrar a decir algo duro Pablo en estos textos, como vamos a leer. Entonces tenemos que contextualizarlo bien. Entonces eso, y en la actualidad, bueno, ya sabemos, no nos vamos a engañar, sabemos que el mundo cristiano, evangélico, protestante, reformado, que nosotros somos parte de ese grupo, hemos sido bombardeados por muchos años y décadas por doctrinas. Y algunas, lamentablemente, han venido a formar parte del culto, de la actividad que hace la Iglesia del Señor y ha traído grandes problemas al testimonio de Cristo. Yo creo que esa fue la preocupación profética que tuvo Pablo, Pedro también, Juan también, que tenemos cartas de ellos. También hoy día se leía la carta de Santiago. Gran parte de las cartas que estos hermanos escriben, las escriben por situaciones como esta. Preocupaciones sobre lo que se está enseñando en la iglesia. Y ese es el matiz que voy a hacer con el hermano Manuel, en el sentido que él presentaba esto como amenazas externas, pero en realidad la preocupación de los hermanos son las amenazas internas. Como alguna vez predicaba el hermano Alan, normalmente los grandes problemas de la iglesia vienen desde adentro de la iglesia, doctrinalmente. Entonces, no permitan que nadie les condene. ¿De dónde viene esa condena? Y bueno, viene probablemente de una mentalidad que es masiva en la iglesia. Yo vengo de una iglesia más bien pentecostal, yo sé que la mayoría las conoce, a veces para la risa, ¿no es cierto? Es como un poco de... Se ha hecho mucha caricatura del mundo pentecostal, por supuesto que parte de eso tiene razón, otra parte no. Pero sí puedo decir que donde yo pasé mucho tiempo, el condenar era parte de la rutina.
Sí, y encontrarse en la Biblia con un hermano con la autoridad de Pablo y habiendo leído ya los 2 primeros capítulos de Colosenses y diga no permitan que nadie les condene es como contracultural, chocante. No permitan que nadie les condene. ¿Vale? Bueno, es un poco, y vamos a leer entonces, vamos a lo que más bendice que es leer. Aquí tengo mi mega torpedo, voy a ir pasando. Vamos a leer, como les dije, vamos a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Vale, dice así, ¿no? No sé si se puede ver también, sí, algo así. Dice, como dice el título: por lo tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él, Cristo, ¿no? Jesús, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos, y yo digo amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la primera sección, estos primeros versículos. Por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Cristo mismo es esa realidad. Recordando lo que dijo el hermano Manuel, y también lo que dijeron muchos estudiosos al respecto, y si nosotros estudiamos la Biblia de tapa a tapa, nos damos cuenta que aquí claramente está haciendo alusión a la religión judía, ¿no es cierto? O sea, el hermano también nos explicaba, leyendo también algunos comentarios del libro de Colosenses, que efectivamente este grupo de iglesia estaba compuesta probablemente por cristianos que habían sido judíos, y estas prácticas religiosas judías las conocían muy bien. Y aparentemente, siendo parte, ¿no?, del grupo, yo les dije que yo tengo tradición pentecostal y mantengo muchas cosas pentecostales, de verdad. Algunas buenas y otras no tan buenas. Y de hecho, siempre cuando el Señor, uno entra a la palabra, el Señor, el primero que le habla es el que está leyendo, ¿no es cierto? Y yo me he dado cuenta, voy a partir diciéndolo, yo condeno. Desde mi actitud religiosa, ¿no? Difícil, lucha. Y en ese caso, en este contexto, teníamos a estos hermanos judíos con tradición judía, y lo más probable es que de alguna manera estaban validando que tenían que respetarse tradiciones. Una, aquí dice los días de descanso, es bien polémica, ¿no? Es bien polémica. Nosotros conocemos religiones hoy día, la misma judía, que respeta el Shabbat, ¿no? El Shabbat, el día sábado de descanso. En el Antiguo Testamento les dice el Señor que es un pacto perpetuo con los judíos, por supuesto. Pero también dentro del mundo protestante hay ramas que exigen, ¿no?, y que demuestran que el Shabbat debe respetarse,
Y sataniza a nosotros, por ejemplo, el domingo, nosotros que nos reunimos el domingo, y esto también es tradición, por supuesto. Es tradición que es del primer siglo, porque nuestros hermanos, como el Señor resucitó, o lo vieron resucitado un primer día de la semana, un domingo, entonces la tradición fue reunirse los domingos. Pero ambas cosas son tradiciones. Y si nos reunimos el lunes o el martes, no nos vamos a poner nosotros a cuestionar, ¿no es cierto?, que alguien quiera reunirse un lunes o un martes. Estaríamos como los judíos. No voy a nombrar la otra tradición protestante que hoy día sataniza, literalmente sataniza el hecho que haya grupos creyentes que se reúnan el domingo y no el sábado, o no se respete el sábado, ¿ok? Y bueno, lo que se come y lo que se bebe, ¿no? Justamente la hermana de Carla que daba la Santa Cena nos ponía, y es cierto, si el pan no es tan bueno en exceso, pero también es cierto que hay religiones, normas, grupos que comienzan también a normar lo que se come. Eso era también tradición del judío, y el judío, la norma en el Levítico es clara, o sea, realmente, perdón que lo diga, no hay por dónde perderse con lo que no hay que comer. Y acá Pablo dice que nadie los condene por eso. Coman lo que tengan para comer. No los pueden condenar por lo que comen o por lo que no comen. ¿Y por qué? Porque fíjense que esas reglas en el Antiguo Testamento no están puestas por acaso. Dios nunca da, perdón el ejemplo, una puntada sin hilo. Sí tienen un trasfondo muy fuerte, espiritual, porque Pablo nos está diciendo aquí que todas esas cosas son sombra de lo real. Sombra es la proyección de un objeto, y en este caso dicen, de alguna manera está mostrando a Cristo Jesús, a Jesucristo. Está mostrando a Jesús, pero es la sombra de eso. La sombra, de alguna manera, si usted trata de ver su sombra, de alguna manera le muestra algo de usted, pero está lejos de ser usted, ¿no es cierto? Entonces, no quiero que menospreciemos las reglas, por ejemplo, del Levítico, porque realmente hay un trasfondo potente en cada una. De hecho, por curiosidad, a veces uno se pone a estudiar la ciencia de la nutrición y se da cuenta que varias de las prohibiciones del Antiguo Testamento tenían una base científica. Hoy día uno estudia y dice, oye, comer cerdo, la carne de cerdo no es muy saludable. ¿Sí? No es muy saludable. Si uno la estudia, ¿no? El judío prohibía sin ninguna explicación. O sea, te decía, por lo que el judío podía observar, según la pezuña del animal, lo podía o no lo podía comer. ¿Y qué podía comer? Y fíjate que no es que Dios se haya equivocado, hay mucha sabiduría y un contenido muy fuerte, pero lo que nos está diciendo detrás de todo esto es que el Señor es santo, ¿no? Él es santo, no se contamina, nos está mostrando esa realidad, y que el cuerpo tiene que cuidarse. Pero aquí Pablo nos dice, no dejen que alguien los condene porque se comieron un completo y se dieron cuenta, que, no sé si sabían, yo me di cuenta tarde que la salchicha está hecha con carne de chancho. Tuve que ir a trabajar a una fábrica de cecina en Chillán, de verdad, uno de mis primeros trabajos fue eso, haciendo longanizas. No hacía yo las longanizas de Chillán, pero... Y de verdad que no sabía que la salchicha era de carne de chancho, 40% grasa. Bien, entonces no nos sintamos mal si nos comemos un completo o algo. ¿Cómo nos van a poner reglas trayéndolo al tiempo presente de qué comemos o cómo vestimos? Que eso era muy común en la iglesia pentecostal, en la que yo iba. Prohibiciones. El púlpito es santo. Esto, que lo hizo nuestro querido hermano Lizardo, y lo hizo muy bien. Perdón que diga esto, pero tengo que decirlo. Se prohibía que una mujer en su periodo menstrual pudiera estar parada en el púlpito. O si fueran mujeres, peor todavía. No. Pero esas cosas se ven, se practican, y acá la Biblia claramente, si usted lee esto, claramente está dejando fuera eso. Y obviamente, para nosotros como iglesia, todos los que somos parte de esta iglesia, el Señor nos llama a no condenar, no por cómo viste, o por si estuvo, no estuvo, qué hizo, no hizo. ¿Qué pasa con la condena? Esto ustedes lo pueden cuestionar, lo que voy a poner acá, textual lo que el Señor nos está diciendo,
Y estas reglas son una sombra y lo que está al fondo de todo esto es Cristo. Ahí lo dice, ¿no? Por favor, a ver si funciona este láser. Cristo mismo es esa realidad. Él es, según como leímos al principio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una actitud de condenación? Imagínense, ¿no? El hermano, ¿cómo dijo eso? ¿Cómo comió un completo con carne de chancho? ¿O cómo dijo un garabato? Se apretó el dedo y dijo, ¿un garabato? No, ¿cómo? ¿Un martillazo? Yo cuando me pego digo garabato, de verdad. Digo, Señor, ¿cómo no me acuerdo, no? Oh, qué rico. Pero se desahoga uno, o sea, es la justificación. Bueno, ¿qué pasa cuando se condena esta actitud de condena? La condenación, fíjense que implica sin posibilidad de perdón. Cuando uno condena a alguien lo margina, ¿no? No tiene perdón el condenado o la condenada. Cárcel, el condenado va a cárcel, esclavo, marginado, perdón. Sujeto a la manipulación conduce al sometimiento y el sometimiento es la exaltación del más fuerte. Y eso es común en las iglesias evangélicas. Perdón que lo tenga que decir, pero creo que es importante decirlo. ¿Sí? Tenemos que escapar de eso, como iglesia, orar para no caer en esta cadena del pecado, de condenar. Y como el Señor nos dice aquí, obviamente esa cadena, el Cristo no está ahí, para nada, no tiene que ver con Jesús. En todo esto no está presente el Señor Jesucristo, no es el carácter de Jesucristo condenar, que conduce al no perdón, a la vida esclavizada, a la manipulación, al sometimiento y a la exaltación del más fuerte. Y esto también es una interpretación personal sujeta, por favor, a su juicio y al debate en otro momento, no vamos a debatir acá. Pero también acá en esta parte, en esta primera parte, Pablo nos muestra aquellas cuestiones que se usan para condenar que son observables. Yo puedo ver que el hermano se comió el completo, o cuando se dio el martillazo en el dedo dijo un garabato. Eso yo lo puedo ver. Entonces, son actitudes, es un espíritu que busca someter y quitarnos de la plenitud de Cristo, basado en lo que se puede observar. Las reglas nos permiten observar. Si ponemos la regla, de hecho con Sebastián hoy día vinimos con la misma outfit. Pronto todas tendrán que usar. Es fácil de ver, pues, ¿no es cierto? Lo externo es fácil de ver. Un tatuaje aquí en la frente, ¿ya? Vástago. El que no tiene el tatuaje vástago acá no toma café. Este es un sometimiento en lo que se puede observar. Este espíritu de engaño, porque es un espíritu de engaño que quiere sacarnos de Cristo y llevarnos a vivir una vida de iglesia que no tiene que ver con Jesucristo, es un espíritu de sometimiento basado en lo que se puede ver. ¿Se entiende? Se entiende. Vamos a la otra parte. Bueno, no dejen, de nuevo, el título. No permitan que nadie les condene. Nuevamente, segunda parte, miren, no dejen, y les habla a usted, hermano, a nosotros, al cuerpo, cada uno está pleno en Cristo, cada uno y cada una está pleno, lo tiene todo en Cristo. No le falta nada. No dejen que ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, no dejen que ninguna de esas personas les condene. Por eso que yo interpreto que son personas como yo hoy día, que tenían acceso al micrófono, hablaban en el grupo. Le hablaban al grupo y le decían, oye, el otro día había este hermanito, hermanita, vestido de una manera que no corresponde a la iglesia Vástago. En la calle, o se le adelantó un auto y le hizo, ¿qué te pasa? No corresponde, ¿eh? No corresponde. Ese espíritu de condenación es de lo que estamos hablando.
Y nos paramos acá, pues, ¿no es cierto? No, yo me puedo parar acá y decirle a ustedes cómo tienen que vivir su vida. ¿Y a partir de qué? Y aquí viene, bueno, me adelanto, voy a poner de nuevo esto, es para el debate. El sometimiento basado en lo que no se puede observar. Porque hay personas en la historia de la iglesia que toman el micrófono y dicen, el Señor me entregó una visión. ¡Oh, hermano! Tuve un sueño con Rafael. ¡Oh, Rafael! Dice, se pone la piel de gallina, ¿no? Dice, ¿cómo este hermano sabe algo que yo no sé? No, es que me lo entregó algo, ¿no? Un espíritu. Bueno, el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, acá ya es otra práctica. Hace un rato, lo visible y lo observable es tradición judía. Pero acá es una cosa mística, ¿no? Algo que el hermano nos decía, Manuel, que también dicen los eruditos, esta tradición es greco-romana. De este panteón de dioses, ¿no? Eso se estaba también colando. Recibí esto. Entonces, nos pasa a nosotros, a mí me ha pasado como creyente, que a veces uno dice, este hermano que es espiritual, esta hermana que es espiritual, todo lo que diga lo voy a tener que escuchar. ¿Vale? Entonces, lo curioso, y aquí está la parte más controversial, es que Pablo dice, miren, del punto seguido en adelante, dice, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. A alguien que si uno no discierne bien las cosas podría tachar de una persona espiritual. Oye, recibió algo de una fuerza sobrenatural, le está haciendo sentir algo. Y no están unidos a Cristo, qué terrible eso, no estar unido a Cristo, alguien que podría parecer una persona espiritual. La cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene a todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Bien, lo que comentábamos acá está la frase, este rol o acceso especial, entre comillas, a conocimiento de y desde entidades espirituales no observables. Misticismo y gnosticismo son dos filosofías parecidas, pero no son la misma. Y tenemos ejemplos, ¿no? Ejemplos en que sí es verdad que existen realidades sobrenaturales espirituales, rebeldes a Cristo, sí existen, y son sobrenaturales. Y nosotros no tenemos nada que hacer los cristianos en ese mundo, ¿vale? Y ahí tenemos algunos ejemplos. De hecho, son mundos contrarios. Ahí en el Antiguo Testamento, en Samuel, se nos habla de una mujer adivina a la que acude el rey Saúl para saber qué había pasado con Samuel, el profeta, que ya estaba muerto. ¿Cierto? Y esta mujer accede a una realidad espiritual y ve algo que cualquiera de nosotros no ve en el día a día y probablemente en toda su vida. Eso ocurre, están esas realidades. Nosotros no podemos, como cristianos, tener participación de esas cosas. Saúl, un rey ungido, era ungido Saúl, acudió a esta realidad y tuvo respuesta a esta realidad. Y existe, también en Hechos capítulo 8 se nos cuenta el Simón el Mago, no sé si se acuerdan. Y aquí hay una cosa fácil de entender de este mundo místico, espiritual, sobrenatural, que ocurren cosas. La divina del Antiguo Testamento vio a Samuel, de hecho Samuel se le apareció. Y esta mujer quedó sorprendida porque accedió a una realidad para ella desconocida. De hecho, cuando ve a Samuel, al profeta piensa que era un dios. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. O sea, ella se asustó de lo que vio. Lo que nos demuestra que la realidad del Señor es mucho mayor que esta otra realidad espiritual, que de hecho está sujetada. Y Simón, el mago, en el capítulo 8, de hecho, cuando ve que Juan y Pedro ponen las manos y las personas empiezan a recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que desea él? Desea ese poder. ¿Y qué ofrece? Dinero. Entonces acá el Señor nos permite discernir claramente cuando este espíritu de separación de Cristo, que nos busca sacarnos de Cristo, es fácil de identificar. Juega con lo que no se ve, juega con fuerzas que puede que existan, pero son rebeldes a Cristo, no están sujetas a Cristo, aunque Él es Señor. Él le dice a estas fuerzas espirituales, vete y se van, ¿cierto? Pero nos está demostrando acá que es muy común que basado en estas magias
se pida dinero. El dinero esté siempre ahí. Simón dijo, te doy dinero, dame eso. Y Pedro lo maldice, ¿no? Para que vean que realmente hay una enemistad entre estas prácticas que se cuelan en la iglesia cristiana y Cristo mismo. Y pasa lo mismo en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo está ya llevando el evangelio y se encuentra con una jovencita, ¿se acuerdan que era divina también? Y que esa jovencita divina recibe la iluminación de estos espíritus y dice, empieza ella a vociferar en voz alta, dice, los que vienen ahí vienen anunciando la verdad, ¿se acuerdan? Vienen anunciando. ¿Cómo ella podía saber eso? Por esta realidad mística. Y Pablo recibe, discierne que eso no está bien y reprende al espíritu. ¿Y qué pasó con el espíritu? Se fue, la dejó. Y los que la manipulaban, los que la sometían, las que usaban a esta chica, perdieron dinero. Y le hicieron la vida imposible a Pablo, porque ella sí adivinaba, ganaban dinero con eso. Y obviamente se transformaron en enemigos de Pablo. Entonces, hermanos, hermanas, yo sé que esto a lo mejor hoy está alejado de nuestra iglesia, gracias al Señor por eso, pero nosotros somos parte de un cuerpo que es mayor que el vástago. Y yo sé que todos nosotros interactuamos con amigos, amigas, hermanos y hermanos de otras realidades, en que esto forma parte del culto, ¿sí? Y es algo complejo, terrible. Si usted ve, no podemos aquí transar con lo que Pablo dice. Mire lo que está diciendo, para repetir. O sea, es pecado, es una mente de pecado, arrogancia. No están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo y todo lo que Él hace. Entonces, ¿es espiritual esto? Porque cuando nosotros nos hacemos la idea de una persona espiritual, yo cuando era más joven pensaba como en un hippie, ¿no? Así como una persona mística, paz y amor. Tremendo, ¿no? Tremendo si uno dice, ojo, que esa realidad espiritual, esa persona que parece espiritual puede estar, de hecho, con muchas posibilidades, estar dentro de esta categoría que pone Pablo. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos al cuerpo. Y claro, desde ahí, desde esa vida zen, perdón que lo diga así, condenan al resto, pobrecita, anda estresada, no sabe la verdad, este secreto que yo tengo místico, anda estresado, no vive feliz, mírele en la cara. Condenar por lo que estamos viendo. Bueno, no es espiritual, pues claramente que es basado en la Escritura, es arrogancia y estar separados de Cristo. Bien, vamos a... No voy a leer eso, pero sí les dejo la referencia para que ustedes la lean, que está en Mateo 23, otro pedazo de la Biblia que es muy poco predicado, porque precisamente es muy autocrítico de los liderazgos religiosos actuales y de aquella época. Pues ustedes lo miran y lo leen, Jesús nuestro Señor. No fue Pablo el primero que empezó a criticar la religiosidad, la cosa externa, el condenar al otro por lo que se ve, o tomar una posición de superioridad porque parece que tengo un acceso especial a Dios, soy una persona ungida especial, entonces te voy sometiendo y manipulando. Eso ya estaba, y el Señor en el capítulo 23, léalo, de Mateo, expone claramente esta actitud arrogante de los líderes religiosos de aquella época llamados los fariseos. Lo que a mí me llama, ustedes lo pueden leer después, la atención, allí, que no hemos cumplido los evangélicos y tampoco los católicos, en la práctica, es que el Señor le pide a sus discípulos, después de que, perdón que lo diga en buen chileno, agarra a palo a los fariseos. Primera vez, el Señor en general era tierno, amoroso, lleno de misericordia, tuvo compasión, ya lo veíamos, ¿no? Con la mujer samaritana, se predicaba hace tiempo atrás, Osvaldo, con la mujer que había sido adúltera, un tremendo corazón, la mujer ramera que le lavaba los pies, etcétera, etcétera, compasivo. Una discípula era María Magdalena, que había tenido 7 demonios, o sea, el Señor era lleno de compasión, pero a estos falsos líderes religiosos
les pegó donde les tenía que pegar, ¿vale? Y nosotros no podemos no hacerlo. Nosotros no nos podemos quedar callados con los falsos líderes religiosos que tienen sometido a la Iglesia de Cristo de manera arrogante, con el espíritu que estamos viendo que domina, y que ese espíritu lamentablemente es un espíritu de arrogancia y que no está en Cristo. O sea, estamos perdiendo lo más importante, que es estar con Cristo. De hecho, la segunda parte de lo que estamos leyendo, allí, esto es también Cristo en la cabeza, ¿no? O sea, bueno, ¿qué les decía, perdón? ¿Qué decía? ¿Qué rescató de Mateo 23? Hay tres cosas que les dice a sus discípulos. Dice, no dejen, así como este dice, no dejen que nadie les condene, le dice a sus discípulos, no dejen que nadie les llame padre. Padres, porque ustedes tienen un solo padre. Jesús dijo eso. ¿A cuántos líderes religiosos se le llama padre? Lo dice la Biblia, léanlo, Mateo 23. Después agrega un segundo concepto, no dejen que nadie les llame maestro. ¿A cuántos se les llama maestro en la iglesia? Porque tienen un solo maestro, Él, el Señor, es uno solo. Y después dice una palabra que es un poquito rebuscada, que algunas traducciones vuelven a decir maestro, pero en realidad se traduce como líder, líder de niños. Y no dejen que nadie les llame líderes, cosa muy común también en el mundo cristiano, el liderazgo. No dejemos, hagámosle caso al Señor, ¿verdad? ¿O no? ¿O no le quiere hacer caso a Cristo? ¿Por qué? Porque Él es el maestro, Él es el líder, Él es la cabeza, todos nosotros que somos el cuerpo. ¿Y sabe lo que pasa cuando nos sometemos a Cristo? Es que mire lo que pasa, Él mantiene todo el cuerpo unido, unión, con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Nuestra hermana hablaba de nutrición. Cuando Cristo gobierna una iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? Crece, se nutre, está unida y en crecimiento. ¿Amén? Cuando Cristo es la cabeza. Cuando han aparecido estos liderazgos místicos, religiosos, ¿qué ha pasado con la iglesia? Se ha separado, ha dejado de crecer, se ha perdido la unión. Bueno, vamos para la última parte. Ustedes, la última parte de estos 8 versículos, han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Es tremendamente vertiginoso tomar cada verdad de cada versículo, ¿verdad? Cuando dice ustedes han muerto con Cristo. Y Él los ha rescatado de los poderes. Nosotros ya, nuestra naturaleza antigua, que estaba sometida a estas reglas, ya no vive. Nosotros morimos con Jesús, ¿no es cierto? Y resucitamos con Él. Entonces, estas reglas, estas fuerzas espirituales que engañan al mundo, no nos engañan a nosotros. Y entonces, si ya morimos y ya tenemos una nueva vida, ¿por qué seguimos cumpliendo reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. La aplicación, yo les puedo hablar de 1830 y tantos casos míos, solo míos. De cuando he seguido, no vea, no toque, no haga, yo me esfuerzo, ayuno, grabo, y vuelvo a tocar, y vuelvo a ver, y vuelvo. Y Pablo nos dice, esas prohibiciones no tienen ninguna fuerza, no tienen poder. Voy a citar a un hermano que siempre he citado, ustedes no lo conocen, pero cuando él me dijo eso hace muchos años, era un 20añero, yo dije, ¿qué me quiere decir este hermano? El hermano Hernán San Martín. No sé si está vivo o está muerto, siempre he dicho lo mismo. Viejito, yo lo conocí viejito, imagínense, hace 20 años ya era viejito. Y él me decía, el conocimiento de lo bueno y de lo malo nunca ha servido para dejar de hacer lo malo. No toque porque es malo. No haga porque es malo. No mire allá porque es malo, es malo, es malo, es malo, es malo. ¿Cuántos de nosotros podemos contar, llevar la contabilidad de esto?
y decir, no, está bien, no digo que no somos padres, hijo, no, está bien. Pero espiritualmente hablando, la palabra nos ratifica que no tiene poder contra la carne. No tiene poder para vencer los malos deseos. El mal deseo sigue ahí. Sigue ahí. Bueno, pero gloria a Dios, ¿no es cierto?, que hemos muerto con Cristo y vivimos hoy para Él por el Espíritu Santo, para su gloria. Sí, todos los días puede pasar esto, pero nosotros estamos en el Señor. Y aquí les voy a leer otra parte de Romanos que amplifica esta idea en Romanos 8.1. La voy a leer, no, si aquí estaríamos haciendo otra predicación, para que sigamos confiando en esta actitud del Señor hacia nuestras vidas, que no es de condena. Dice, por lo tanto ya no hay condenación. Vamos a exorcizar el espíritu de condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés, que no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley no nos puede salvar porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Todas estas reglas, no toque, no haga, no puede hacer. ¿Qué hizo Dios? Él envió, ya lo envió. Esto pasó hace casi 2000 años. A su propio Hijo, en un cuerpo como el de nosotros, como explicábamos, un humano. Como el cuerpo que tenemos nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, los que hemos hecho, los que hacemos y los que haremos, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios lo declaró. ¿Qué autoridad hay sobre tu propia experiencia? Lo que diga el hermano Jorge, los ancianos. Dios declaró que ya no estamos bajo el dominio de pecado. Entonces, las reglas, las normas, las leyes, el no tocar, el no hacer, el no tiene ningún poder. Y no lo va a tener, porque nosotros vivimos por fe en esta gracia tan grande que Dios nos ha declarado justos por causa de Cristo, por causa de su muerte en la cruz. Como dice el 4, en este Romanos 8.1.4, lo puedes revisar después, lo hizo Dios para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Todos nuestros errores sí merecen condenación, no estoy diciendo eso, son malos. Pero no podemos hacer nada contra ellos con nuestra propia fuerza, desde nuestra propia naturaleza carnal. Ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. El Espíritu está con nosotros. Para ir ya dando el cierre, Pablo, un tremendo hermano del Señor, pero siempre es bueno, creo yo, escuchar de la boca del Señor Jesús muchas cosas. Qué maravilloso es nuestro Señor. Y el Señor le hablaba a un fariseo, a un hombre religioso, un líder religioso de la época, como hace algunas semanas Osvaldo nos predicaba de ese amor y misericordia hacia la mujer samaritana. Poquito antes de ese hecho, el Señor proclamaba esto a un líder religioso de la época. Vamos a ver lo que decía el Señor a propósito de este espíritu de condena que ha invadido la iglesia evangélica también. Lo dice así, en otras palabras, ¿no es cierto? Nosotros los evangélicos pentecostales nos aprendimos el Juan 3.16 de otra forma, nueva traducción viviente. Pero es lo mismo. ¿Qué dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. ¿Qué dice después del 18? No hay condenación para todo el que cree en Él. Amén. ¿Usted cree? Amén. No deje que nadie lo condene. Amén. Amén. Pero todo el que no cree ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amén. Qué gracia tan grande. Bueno,
También recordar la cruz del Señor, porque aquí podemos caer nosotros en la trampa de decir, amén, gloria a Dios, estamos en Cristo, nadie nos puede condenar por lo que hacemos, y nosotros ahora vamos a condenar a los que condenan. Condenemos a los que condenan. Y Jesús en la cruz da un tremendo ejemplo que a mí me emociona. Estando crucificado, se burlaban de él. ¿Quiénes se burlaban de él? Los líderes religiosos de esa época. Los que condenaban, se burlaban. ¿Se acuerdan? Estaban ahí los mismos romanos, dice, creo que todo tipo de gente se burló. Los dos que estaban crucificados al lado también. Uno de ellos se fue con el Señor incluso, pero se estaban burlando. Se estaban burlando los romanos, los líderes políticos, los sacerdotes. Habían sacerdotes burlándose, escribas, sabios, burlándose del Señor. ¿Quién me ayuda a recordar qué dijo Jesús de eso? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la cruz. Yo puse una nota dramática de Pablo escribiendo desde la cárcel estas cosas. Es dramático, pero no hay forma, ¿no es cierto?, de no gloriarnos en Cristo, amarlo tanto, que en la cruz, a estos que condenan, le dice al Padre, no saben, perdónalos, no los condeno. Él no los condenó. ¿Se entiende? Entonces, oremos para que la palabra de Cristo nos transforme y transforme también a estos líderes religiosos que a lo mejor los vemos lejos de nuestra iglesia, pero que lamentablemente producen daño porque alejan de Cristo, pero incluso a ellos el Señor en la misma cruz tiene compasión y misericordia. ¿Cómo aplicamos esto? Muy general a nuestra iglesia, a nivel particular. La conversión desde la religiosidad evangélica a creyentes en Cristo, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. Yo viví eso y obviamente no voy a gastar los par de minutos que me quedan en contarles que yo fui un chico religioso, jovencito, pentecostal, un mini fariseo, y mi testimonio es ese, ¿no? Y es un poco ridículo decir, yo fui evangélico y el Señor me convirtió a cristiano, a discípulo. Era religioso, yo iba a los cultos de una iglesia evangélica por años y me convertí de ahí. Nosotros queremos escuchar, y que está bien, oye, yo era un drogadicto, mujeriego, gastaba toda mi plata y el Señor me convirtió. Amén, gloria a Dios por eso. Pero a mí el Señor me rescató de esto, de la arrogancia de la religión, de que me sentía un cabro así bacán. Primer hijo universitario, familiar universitario de una familia grande, hermano, ¿no es cierto? No sé cuántos, primos, 60 y tal. La arrogancia, ¿no? Yo aparentaba ser un cabro que se portaba bien, pero por dentro el deseo estaba vivo como cualquier chico joven, como cualquiera, y hacía lo mismo y pensaba lo mismo y deseaba lo mismo, pero aparentaba otra cosa. Y conocí el Evangelio de la gracia del Señor, que Él es tan bueno, que Él murió por nosotros. Y que todos pecamos. Y como pecamos estamos destituidos, es justo. Pero Él murió para que nosotros tengamos un vínculo eterno con Él, con su Padre y con el Espíritu Santo. Amén. La misión de nuestra iglesia es ser y hacer discípulos de Jesucristo para la gloria de Dios. Amén. Vivámoslas a nivel individual. Y como comunión de iglesia, por supuesto, tiene que estar basada en sujetarse y no en someternos. Basada en el servicio y no en el liderazgo humano, ¿no? Sino en considerando que Cristo es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza. Él piensa mejor que nosotros. También, para cerrar un concepto, bueno, yo he estudiado mucho el tema de gestión, en el área de la gestión, de las empresas, etc. Hay conceptos de liderazgo humano que sirven en el contexto humano, pero no sirven en la iglesia. Yo he intentado ser proactivo, por ejemplo, que es un concepto que se usa mucho en el mundo, ¿no? De la gestión, ser proactivo. Y yo les tengo que decir que cuando he intentado ser proactivo para Dios, así como te voy a proponer algo, Dios, que tú no has pensado, he fracasado, hermano. Pero así, diligente,
Diligente es la palabra, ¿no es cierto? Sí, eso sí, diligente es el Señor, me está pidiendo que haga algo, voy a ser diligente. Y esperar. También el Señor nos llama a la esperanza, ¿no es cierto? A confiar plenamente en Él, aunque no tengamos las cosas tan claras. Entonces, yo creo que también como iglesia tenemos que entender eso, ¿no? Que el liderazgo de Cristo es un liderazgo distinto a los conceptos humanos. Recuerden que Él de hecho dijo en Mateo 23 que no nos llamen líderes. Nosotros tenemos que obedecer. Y yo también en el nombre del Señor digo, tenemos que discernir el liderazgo humano. No podemos gestionar o liderar una iglesia con códigos de empresas, con códigos humanos. Tenemos que liderarnos por la cabeza que es Cristo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a estar unidos y vamos a crecer, lo dice el texto. Amén. Vamos a orar. Padre amado, eres bueno. Gracias por cada vida que está aquí. Cada una de esas vidas es importante. Amén. Sé que tú, Jesús, que eres la cabeza, tienes el control de todas las cosas. En tu nombre, Señor, reconocemos que eres autoridad de toda autoridad, Rey de reyes y Señor del Señor. Amén. Pero nos has dado libertad al ser humano para elegir si creemos a tu evangelio y no seremos condenados si no tendremos vida eterna o no creer. No estamos llamados para condenar, ninguno de los que estamos aquí vamos a condenar a nadie. Señor, si no nos presentamos ante ti para servir y que muchas personas como las que estamos aquí más te conozcan y sean libertados del espíritu de condena que viene de una falsa religión o que viene de la mentalidad del mundo. Anunciamos el Evangelio de Jesucristo, que es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que en ti, Jesús, estamos plenos. Que en ti, Jesús, tenemos vida eterna. Que cada uno de los que estamos acá, hoy, Señor, en tu nombre, vayamos confiados en tu presencia, en la compañía de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo entre a los corazones que aún no está allí, para que sus vidas sean transformadas, Señor. Para que tú, Señor, te glorifiques. Gracias, Señor, por cada una de las personas que han llegado acá, por esta iglesia que tú entregaste en tu vida, de las que cada uno somos parte. Gracias por este culto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.